Listo, entonces vamos a iniciar en esta sesión con una breve explicación de los conceptos básicos de electrónica, ¿ok? Quizá usted ya domine algún término o ha escuchado los términos, pero vamos a hacerlo a modo de repaso. Ya Primero, está. la electrónica, para entenderlo, hay que manejar bastantes conceptos de físicos, ¿ok? Incluso físico-químicos, porque es la electrónica, como pueden ver en las imágenes, se trata del uso, control y flujo de la corriente eléctrica. ¿Para qué se utiliza esto? Es para transmitir, procesar o transformar señales, ¿ok? Las señales que en electrónica se utilizan, básicamente... Sí, Acá adelante. una maestra que había invitado y había dicho ayer que le había invitado a una Ah, maestra. qué bueno, la profesora Maritza, ¿verdad? Sí. Confírmeme, profesora Maritza, ve en nuestra pantalla, ¿me escucha bien? Buenas noches, sí, maestra, todo correcto. Ok, ok. Voy a proceder a explicarle un tema básico, son temas que se van a ver en el desarrollo del curso, pero igual les doy un adelanto para que puedan estudiarlo, entenderlo y aplicarlo sobre todo. Una consulta, profesora Maritza, ¿usted dicta también un curso similar a la profesora Nelly? ¿Dicta algo de robótica, electrónica, Arduino? Básicamente, ¿en qué área se encuentra? ¿Me comenta un poco? Yo en el área de computación Ok. llevamos educación para el trabajo. Ah, ok, ok, ok. ¿En algún momento ha visto temas de electrónica, robótica? ¿Ha llevado un curso de repente? No, ¿Algo? Todavía ninguno. no. Ok, ok. Entonces, mire, vamos a empezar con algo básico. El objetivo de la clase ahora es que entiendan lo que es la electrónica. ¿Ok? Es algo Ya. muy básico, elemental, para poder luego ahí desarrollar otros temas más complejos, ¿no? Como le estaba explicando a la profesora, la electrónica es una rama de la ingeniería. ¿Ok? No es una ciencia, hay mucha gente que piensa que es ciencia, pero no, hay una rama de Bunge, recuerdo, que había categorizado las ciencias. Más que una ciencia, es técnica. La ingeniería está en el área de las técnicas, o sea, es algo que se aplica directamente. Estudia la electrónica, el control y flujo de la corriente eléctrica, ¿ok? La corriente eléctrica usualmente la que conocen es la corriente de casa, ¿verdad? Cuando dicen se va la luz es porque no hay flujo de corriente, o sea, por más que prende y apaga su interruptor, no hay energía. Esa energía eléctrica, esa corriente eléctrica que circula, permite que enciendan las lámparas o otros dispositivos, ¿no? El objetivo de la electrónica es transmitir, procesar o transformar señales. Ese es el objetivo básicamente. Transmitir, procesar o transformar señales. En nuestro caso, las señales electrónicas se van a reducir a voltaje y corriente. ¿Okay? Los niveles de voltaje son bien pequeños y las corrientes también son bien pequeñas, así que no hay un riesgo de electrocutarse, no se asusten cuando no va a haber explosiones. La electrónica maneja voltajes muy pequeños. Obviamente, tienen que tener mucho cuidado cuando realizan conexiones, ¿sí? Porque cuando conectan de manera incorrecta, sí pueden dañar sus componentes, ¿ok? No van a explotar, pero sí se van a quemar internamente y ya no van a funcionar. ¿Ok? El uso de los componentes como resistores, diodos, transistores hace funcionar dispositivos como computadoras, radios. Por ejemplo, sus computadoras, todo lo que ustedes tienen ahí como hardware, eh, básicamente es electrónica, ¿no? Ustedes alguna vez han visto una placa, usted que es informática, ha visto una placa de computadora. ¿Cuáles son las partes principales de una placa de computadora? A ver, comenten, ¿cuáles son esos componentes? La CPU, Ese es uno, ya, la unidad central del proceso. Otro componente principal, la memoria. memoria RAM. Otro componente, ¿o qué recuerda cuando ve una placa destapada, una computadora destapada cuando hace mantenimiento? ¿Qué más ha visto? ¿Cómo funcionan esos elementos? ¿Cómo se alimentan? Tienen una cajita ahí con cables, se llama fuente de alimentación, ¿verdad? Sí, ha visto la fuente de alimentación. Todo el soporte, ¿dónde están soportados esos componentes? El microprocesador, la memoria RAM, el disco duro, van conectados a una placa madre, La ¿verdad? placa madre, claro. Claro.
Y esa placa madre usted ve que tiene diferentes componentes, microchips integrados, resistencias, condensadores. Justamente la electrónica permite que la computadora funcione, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se usan esos componentes, sobre todo transistores, es que se puede transmitir, procesar o transformar la señal. Entonces, básicamente, un ejemplo práctico, ¿no? Usted recuerda una placa de computadora, ve que está conformada por diferentes componentes y estos componentes cuando trabajan en conjunto logran procesar señales, transformarlas o transmitirlas. Eh, las aplicaciones de la electrónica son muchas. Ya creo yo actualmente muchas carreras se ven involucradas de manera directa o indirecta con la importancia de la electrónica es muy grande. Principalmente la electrónica se ha utilizado para, por ejemplo, el Internet, la comunicación Wi-Fi, 5G, 4G, en las empresas, en las plantas de automatización, ya se usan incluso en China robots, las plantas son automatizadas. Les había indicado, por ejemplo, hay vehículos no tripulados por pilotos, sino que son controlados de manera remota. Una casa que tiene, por ejemplo, dispositivos IoT o Internet de las Cosas, o sea, usted desde el celular puede controlar el volumen de la radio, prender y apagar su televisor, encender la refrigeradora, eh, cambiar la temperatura del ambiente, conocer qué puertas están abiertas, sistemas de seguridad. Las fábricas automatizadas, hay la novedad en las fábricas chinas, por ejemplo, fábricas a oscuras les llaman. Son fábricas en donde ya no hay personas y no hay necesidad de iluminar, ya todo está oscuro. Entra una planta, lo único que va a haber son chispazos porque ahí hay robots. Y los robots usan sensores para poder realizar la soldadura. Entonces, el crecimiento de la electrónica siempre siempre va a mejorar, ¿ok? Antes los dispositivos eran más grandes, más pesados, pero ahora se han miniaturizado. ¿Recuerdan los celulares antiguos, cómo eran grandes, unos ladrillos grandotes? Recuerdan, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ha pasado con el tiempo? Se iban reduciendo, se iban achicando. Ahora todos están con su smartphone, ¿no? Con pantalla táctil. Antes que se tenía, antes teníamos para tomar fotos, ¿qué usábamos? Una cámara de rollo, ¿recuerdan? Sí. Ya ven cómo ha mejorado con el tiempo, la tecnología avanza, la electrónica también mejora. Lo último, por ejemplo, para escuchar música, ¿qué usaba antes para escuchar música en la calle? Un Walkman, ¿recuerdan? Su cassette lo Sí, colocaba. con nuestros micrófonos grandes. O Ahora, Discman también, ¿no? Ahora todo, el Walkman, el teléfono, la cámara, todo está en un celular. Mira, a ese nivel de integración ha llegado la electrónica, la tecnología. Reducir todo eso para poder dar una mejor calidad de vida al ser humano, básicamente, ¿no? Darle mayor autonomía al tema de la electrónica y ya no depender de tantos componentes, sino de un componente que haga todo, un equipo que haga todo. Ahora, la electricidad, todo parte de la electricidad, ¿sí? La electricidad, ¿alguna vez han hecho ese experimento de frotar un globo y acercarlo a unos papelitos de papel y ven cómo el globo, los papeles se pegan al globo, ¿verdad? ¿Alguna vez han visto eso? Por la sí, estática, lo que pasa ahí es allí Que tú que, todo se pega en el globo. ajá, eso por ejemplo es una transferencia de electrones, ¿no? Cuando uno frota una superficie, la está cargando negativamente y luego cuando la traen a un cuerpo, este es atraído, ¿no? Entonces, básicamente es un efecto en los átomos. Los átomos, usted sabe, está conformado por el núcleo, el protón y el neutrón y el electrón, ¿verdad? Entonces, ese término electrón es muy importante porque de ahí parte todo lo que es la electrónica y la electricidad. En resumen, la energía producida por el movimiento de cargas eléctricas que atraviesan un conductor es la electricidad. Ahora, esto es un concepto, digámoslo así, pedagógico, un concepto didáctico. Formalmente, no se habla de cargas eléctricas que atraviesan, que recorren un conductor. Eso, digamos, es un concepto muy
básico o elemental. Ya cuando se ha desarrollado más a profundidad, se ha conocido más el tema de los fotones, la física, la cuántica, ya se habla incluso de electromagnetismo, ¿ok? Pero para los alumnos todavía se lleva esta clase a nivel básico, didáctico, es que la corriente, la electricidad es el movimiento de las cargas eléctricas o los electrones a través de un conductor. Imagínense que el conductor es como un río, como un canal, y nosotros lanzamos pelotas en el río, ¿no? ¿Qué pasa cuando lanzamos esas pelotas? Van a ir en función de cómo va, se va alejando, alejando. Y si llenamos más pelotas, esas pelotitas vienen a ser los electrones. Y el río, el canal es el cable conductor, ¿ok? Es un concepto, como le digo, didáctico. Más a profundidad ya se ven temas en la universidad, en electrónica avanzada, o electromagnetismo, o en física. Ya se habla ya de campos electromagnéticos. Es un concepto más denso, pero todavía es aceptado este concepto, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica, ya hablamos, imagínense que es como un flujo, como agua que está recorriendo un tubo, ¿no? Eso tiene que imaginarse. Ahora, la unidad con la cual se va a medir la corriente es el amperio, ¿ok? Eso es importante, recuérdenlo. Si es posible, anótenlo. ¿Cuál es la unidad que me permite a mí medir la corriente eléctrica? Ustedes tienen que decirme el amperio, ¿ok? Yo les voy a preguntar más adelante, me van a ayudar con eso. Apúntenlo. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio. Perfecto. Luego, el voltaje. El voltaje también es un poco denso de explicar. Hablamos de ya una diferencia de potencial que se presenta en unos elementos, pero entendámoslo así, que es como una fuerza o presión eléctrica que impulsa a los electrones a moverse. Entonces, el voltaje es como la presión que está ejerciendo este tanque de agua, ¿no? Miren, un tanque de agua, si usted lo coloca a mayor altura, cuando usted abre el caño, va a salir con más fuerza el agua. Pero si ese tanque lo coloca a menos altura, va a salir con menos fuerte el flujo. Entonces, esa presión, esa fuerza que ejerce sobre el flujo de electrones, esa presión, ¿quién es? Es el voltaje. Y ahí les voy a pedir que registren, anoten esto. ¿Cuál es la unidad de medición del voltaje? Es el voltio, ¿ok? La unidad para medir voltaje es el voltio. Eso anótenlo también, porque les voy a preguntar y me van a ayudar más adelante. Finalmente, la otra magnitud que se relaciona con la ley de Ohm, ahora vamos a ver, es la resistencia. La resistencia, como su nombre lo dice, es como una oposición al paso de la corriente. Imagínense que este muro es como si fuese la resistencia, ¿no? O esta válvula. Entonces, cuando yo cierro la válvula, menos corriente, menos agua va a pasar, ¿verdad? Si la resistencia es muy alta, incluso ya, ¿qué pasa con el grifo? Yo lo giro y se cierra. Resistencia muy alta, ya no hay flujo de corriente. Sí. Es con el que se mide electricidad, ¿verdad? Sí, la corriente eléctrica en amperios. Esa es la unidad. La corriente eléctrica. Sí, corriente eléctrica, unidad de medición, amperios. Ya. El voltaje, la unidad de medición es el voltio. Voltio. Voltio es la unidad de medición del voltaje. Ya, teacher, gracias. Ya está. Y finalmente hablamos de la resistencia. La resistencia es, como indiqué, la oposición al paso de la corriente, y la unidad de medición es el ohmio. Como pueden ver ahí, se escribe así: ohmio, O-H-M-I-O, ohmio. Y tiene un símbolo como la letra omega, o alfa. ¿Ok? Entonces ya hablamos de 3 parámetros: corriente eléctrica, voltaje y resistencia. Cuando nosotros relacionamos esas 3 unidades, es donde se genera la conocida ley de Ohm. ¿Ok? Vean esta imagen, es bien simpática de entenderlo, ¿no? Miren, acá, ¿qué es lo que ven aquí? A ver, la profesora Nelly. A ver, ¿quién está ejerciendo presión? El que está ejerciendo presión es el verde. ¿El verde? No. El joven azul. Ok, el voltaje. Él está empujando, ¿verdad? Sí. Listo. Ahora,
¿quién está ofreciendo la resistencia? ¿Quién, profesora Maritza, quién está ofreciendo la resistencia? ¿Quién evita que pase esta persona? El de verde, que es El de verde, ¿verdad? ajá, Sí. resistencia. Y la corriente, miren la corriente, pobrecita, ¿no? Uno lo empuja y el otro lo está ajustando y a la justa va a poder pasar, ¿no? ¿Qué pasaría si la resistencia fuera muy baja? O sea, si no está ajustando. Imagínense que el de verde no está ajustando. ¿Pasaría más fácil o no pasaría más difícil? Más fácil, ¿verdad? Pero ¿qué tal si la resistencia es muy alta? Entonces, por más fuerte que sea el voltaje, no va a pasar, ¿verdad? En la corriente. Entonces, ya entendámoslo así, es más didáctico de entender, ¿no? El voltaje es la presión que se ejerce para que un flujo de corriente pueda generarse en un conductor, y la resistencia es básicamente la oposición a ese paso de corriente, ¿no? Entonces, con una imagen acá podemos definir el concepto de voltaje, corriente y resistencia. Y la forma de relacionar estas tres magnitudes es a través de la denominada ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. Ohm fue un científico que estudió el comportamiento de la energía eléctrica y finalmente derivó en esta fórmula muy conocida. Que también, estrictamente hablando, esta fórmula es incompleta, le faltan más parámetros. Eso solamente se ve ya, digamos, en cursos avanzados en electromagnetismo o electricidad 1 o 2 en la universidad. Pero para efectos didácticos es válido esta fórmula, ¿sí? Recuerden esto, anoten esto si es posible, anótenlo, ley de Ohm, y debajo van a colocar el VIR. Eso es lo primero que tienen que acordarse. Ley de Ohm, ¿a qué es igual? A VIR. Ley de Ohm, hacen un espacio, un enter, o si lo están escribiendo, VIR, o sea, voltaje es igual a corriente por resistencia. Estos son los símbolos, ¿no? Voltaje, corrientes de I y R resistencia. Y acá abajo está también. Voltaje es igual a corriente multiplicado por la resistencia. Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula, de aquí podremos desprender diferentes tipos de cálculo, ¿no? Primero el VIR, que voltaje es igual I por R. Si yo quisiera hallar la corriente, ¿qué es lo que hago? Si quiero hallar la corriente, simplemente esto que está multiplicando pasa a dividir y tenemos como resultado que voltaje entre resistencia es igual a corriente. Ahí está. ¿Y qué tal si quiero hallar la resistencia? Entonces esta corriente pasa a dividir y la resistencia sería igual a voltaje partido o sobre corriente, ¿no? Como ven aquí. Esto de aquí es muy sencillo de aplicar, es multiplicación y división, nada más. Sí. No ven el puntero, pero sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, la diapositiva. Ya es suficiente con la diapositiva, ahí está. Es, como le digo, es VIR, voltaje por corriente por resistencia. Ya lo vieron. Y abajo ven esos triángulos. Esos triángulos simplemente lo que hace es variar la posición, llamémoslo así, del producto, cuando es división, y listo. No hay mucha ciencia ahí, es solamente dividir y multiplicar, nada más. Ahora, con esta base, ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Y yo cómo puedo realizar la medición del voltaje, la corriente y la resistencia? ¿Con qué instrumento de medición creen que yo pueda medir esos tres parámetros? A la profesora Maritza o Nelly, cualquiera de las dos, pues. Con el multímetro, ¿verdad? El multímetro. Otros le dicen multitester, otros le dicen polímetro, pero el nombre más comercial es el de multímetro. Ahora, ¿por qué multímetro? Viene de multi y de metro, ¿no? Multi son varios y metro de medición. Entonces, ¿qué lo que quiere decir? Es varias mediciones o múltiples mediciones o diferentes mediciones, como quieran entenderlo. Y como ven aquí hay una persona que está utilizando su multímetro. ¿Qué está midiendo? Aparentemente está midiendo voltaje o corriente, no sabemos, tendríamos que ver cómo lo conecta. El multímetro
el multímetro como tal tiene más parámetros para poder realizar mediciones como diodos, capacitancia, etcétera, pero solamente nos vamos a centrar en tres principales: voltaje, corriente y resistencia. Ven las letras, ¿verdad? Voltaje, corriente y resistencia. Y esto de acá les hace recordar la ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje, corriente y resistencia. Entonces no hay que ser un genio para poder determinar un nivel de voltaje o corriente. Simplemente con el multímetro nosotros ya podemos realizar las mediciones. Obviamente que sí hay un tema de cálculo, pero nos reduciría mucho el tiempo si usamos ya un multímetro y realizamos la medición directa. El multímetro, como lo estaba comentando, tiene esta forma, por lo general, este tipo de multímetros. Es un multímetro comercial, donde en la parte, voy a hacer un zoom. Aquí, ven, hay una V y arriba de la V hay una línea recta y abajo hay una línea punteada, ¿ok? Esto significa que es voltaje continuo, ¿ok? Dibujen en su papel o en sus apuntes, en su cuaderno, esta V. V y arriba coloquen unas líneas punteadas, 3 líneas punteadas, y arriba sobre esa línea una línea recta, continua. Eso de ahí es el voltaje DC. Así, es voltaje DC, aquí está. Aquí está. Voltaje DC. DC, que significa en inglés, es direct current o corriente directa, ¿ok? Y pueden ver que seleccionando ese rango tenemos allí diferentes, bueno, seleccionando esa unidad de voltaje tenemos diferentes rangos, como he indicado. 200, esa M minúscula es milivoltios. Luego sigue 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 600 voltios. ¿Se ve, verdad? ¿Me comentan? Si ven el 600, el 200, el 20, el 2 y el 200M, ¿se llega a ver? Listo. Entonces, este es un multímetro muy general, muy comercial. La mayoría de multímetros lo tiene así. No todos son idénticos, pero la gran mayoría es así. Otro punto, por ejemplo, es el de voltaje AC. Ok. Pero antes de pasar a voltaje AC, vamos a entender bien el voltaje DC. Un ejemplo, a ver, un ejemplo de voltaje DC es una pila, por ejemplo. Una pilita, esas pilitas chiquititas AA, AAA, sí las han usado en algún momento para un control remoto, ¿verdad? Las que utilizan en su mouse. Ok, entonces esa pila genera una diferencia de potencial por un proceso químico, electroquímico. Entonces, cuando ustedes midan con un multímetro, lo que van a medir es voltaje en DC, voltaje en corriente directa, ¿ok? A diferencia del voltaje AC, ¿ok? El voltaje AC es alter current o corriente alterna. Y vean que en la figura de la V aparece una señal, bueno, es una señal senoidal. ¿Recuerdan la letra ñ? La letra ñ en la parte superior tiene como un símbolo, un iconito, ¿verdad? Como una olita. Eso de ahí eso de ahí tiene un nombre, ¿no? Liguilla, no recuerdo el nombre ahorita, pero tiene un nombre muy técnico. Esa señal significa que es voltaje alterno. Ejemplo de voltaje alterno: su tomacorriente de casa. El tomacorriente que está en su casa, eso de ahí es un ejemplo de voltaje alterno. ¿Cuánto es el voltaje alterno de casa? ¿No ha escuchado que siempre dicen? Cerca, es 220. Está cerca, 220 voltios AC. Y es más, ese valor lo acompañan con otra magnitud, que es la de 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? Que esa señal eléctrica es oscilante y ya tiene cambios 60 veces por segundo. Esto solamente se puede entender cuando alguna vez han utilizado un celular y han intentado grabar la pantalla de su televisor y ven cómo la pantalla como que oscila, parpadea. O cuando están en una casa y un fluorescente está encendido, enfocan al fluorescente y ven cómo este parpadea. Lo que pasa es que la corriente alterna es tan rápida, o sea, enciende y apaga ese equipo 60 veces, pero en un segundo. Y el ojo humano no lo detecta.
no lo detecta el ojo humano. Es tan rápido que prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, que en un segundo nosotros no vemos casi nada. Aparentemente ese foco está encendido para nosotros, pero si lo analizamos bien, ese foco está prendiendo y apagando 60 veces por segundo, ¿ok? Entonces ya tenemos el concepto de voltaje DC, voltaje AC. Otro parámetro es la corriente. Ahora, ¿cómo medimos corriente? Ven el multímetro que aparece en color amarillo en esta zona. Ven allí que aparece una letra A con una raya continua y una línea recta. Y luego dice 10A, 200 MA, 20 MA y 2 MA. Eso significa 10 amperios, 200 miliamperios, 20 miliamperios y 2 miliamperios. Estos son los rangos de medición de la corriente en DC. Es corriente DC. Y luego, para terminar ya el multímetro y pasar a la práctica, ven que aparece el símbolo de omega, ¿verdad? Y el omega correspondía a ohmio, y ohmio es resistencia. ¿Qué unidades hay en resistencia? ¿Qué rangos hay? Miren, hay 200 ohmios. Esa K que está allí significa kilo ohmios. Luego viene 20 kilo ohmios, 200 kilo ohmios y finalmente 2 mega, esa M mayúscula es mega ohmios. En resumen, este multímetro me va a permitir a mí medir voltaje en DC, voltaje en AC, corriente en DC y resistencia en ohmios hasta mega ohmios, ¿ok? Esto solamente lo vamos a entender si vamos a la práctica, ¿ok? Entonces miren, vamos a hacer algo bien práctico, bien simpático para que se pueda entender la parte práctica y sobre todo la parte de la ley de Ohm. Vamos a ir a nuestro Tinkercad. Una consulta, profesora Maritza. ¿Usted tiene instalado el Tinkercad? ¿Ha usado este programa alguna vez? No, maestro. No. ¿Desea ahora mismo crearse una cuenta o lo quiere hacer luego? ¿O trabajamos juntos? ¿Cómo desea manejar? Luego, ok, mire, vamos a... La profesora Nelly ya lo tiene instalado, ella también puede trabajar a la par que vamos a hacer un circuito de ejemplo. Y esta va a ser la manera de cómo vamos a entender la ley de Ohm y cómo vamos a usar el multímetro que nos brinda el Tinkercad, ¿ok? Vamos a ver. Primero, vamos a partir de cero para que lo haga en orden la profesora también. Ok, profesora, vamos a trabajar, profesora, con... Ingresa por favor a su Tinkercad, ¿sí? Ya, maestro. Ingresa a Tinkercad. Ingresa a su Tinkercad para poder realizar una prueba. Acá también tenemos el Proteus. Aquí tenemos el Proteus. El Proteus no lo tiene instalado. Esto de aquí es otro programa para realizar simulación. También se puede simular aquí Arduino. Bien, les comento eso porque también es importante que sepan todas las opciones que tienen. Si yo coloco Arduino 1 en mi buscador me aparece... ¿Ya lo tiene? Muy bien. A ver, antes que nada queríamos... Un proyecto, ¿verdad? Sí, un proyecto nuevo ahora. Mire que el software Proteus también ve mi pantalla, le permite también... ¿Me he puesto en inicio? ¿O me voy con el otro y pongo nuevo? Una vez que abra su Tinkercad, tiene que darle la opción crear, circuito y listo, ¿no? Y ya tiene ahí una ventana nueva. Pero para que sea más práctico, vamos a ver su pantalla, ¿sí? Puede compartir su pantalla porque necesito ver qué es lo que hace. ¿Sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted comparta la suya. Denme un momento para dejar de compartir mi pantalla. Dejar de compartir. Listo. A ver, ya habíamos practicado anteriormente. Sí, vamos a ver cómo comparte su pantalla y así vamos a orientarla más rápido.
Ya. Ahora, ¿me ha dado permiso, verdad? Sí, ya no comparto mi pantalla. ¿Todas las antenas? ¿No? Toda la pantalla y escoja su pantalla, ¿no? Sí, no se preocupen. Ya está. Ok, vamos a ver, creo que sí, ya está cargando, muy bien, ya cargó, voy a ampliarlo. Perfecto. Listo. Esa ventanita que le está saliendo del Meet, colóquelo hacia abajo para que no nos... abajo, colóquelo. Ya está. Ajá, listo, ahí está bien. Perfecto, a ver. Lo que va a hacer, ya entró a su usuario, denle la opción crear, que está en la parte derecha, muy bien. Y circuitos. Listo, ahora, ya de manera automática ya esto es un circuito nuevo, ¿ok? Vamos a cambiarle el nombre. En la parte izquierda superior aparece para cambiar el nombre. Colóquele ahí circuito 02, por ejemplo. Haga doble clic y colóquele circuito 02. Listo. Listo, ya tiene un nombre, ya está grabado, ahora vamos a implementarlo. En la parte derecha aparecen las herramientas, perdón, los componentes básicos. Va a seleccionar aquel que dice pila de 9 voltios. Incluso tiene la forma de una pila Duracell. Exacto. Y lo va a colocar allí. Ahora, va a usar una herramienta de Tinkercad que le va a permitir girar los componentes que usted coloca. Ve en la parte superior el cuadro verde, la línea verde. Ya, miren, en la parte derecha va a haber un triangulito con una flechita, ¿verdad? Sí, dice girar, ya está. Y al costado hay otra herramienta que es el de simetría, ¿ok? Vamos a hacer una prueba, mire. Seleccione su batería, haga clic en la batería. Ya. Listo, ahora va a seleccionar esa herramienta que es la de girar. Ajá, denle 1, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y listo. ¿Qué es lo que hizo? Ha girado en un sentido horario, ¿verdad? Y ya la pila está en otra posición. En esa posición va a quedar. Listo. Ahora, si nosotros aplicamos simetría, la simetría básicamente es como un espejo. Mire, nuevamente, mira cómo está la batería. Quiero que vea su batería cómo está. La posición del positivo está hacia arriba, ¿verdad? Sí. Y el negativo está abajo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Yo digamos, a modo de ejemplo, quiero que el negativo esté arriba y el positivo abajo. ¿Cómo lo hago? Simplemente selecciona la batería, ya no lo gire, solamente escoja simetría. El espejito que parece, ese de ahí, mire, dele. Ya está, mire qué ha pasado. El positivo ahora está abajo, ¿verdad? Sí. ¿Y el negativo dónde está? Arriba. Mire, vuelva a colocarlo en la posición que estaba anteriormente, así con simetría. Ajá, ¿ves? Va a depender de la posición en la que usted quiera trabajar, seleccionar esa herramienta simetría, ¿ok? Y ya sabe cómo girar los componentes. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar un diodo... No, perdón, un protoboard. Vamos a hacer un protoboard. El protoboard que dice placa de pruebas, ya lo conoce usted. Placa de pruebas. Ajá, sí, seleccione y lo coloca en el medio. Ajá, listo. Ahora, vamos a utilizar un componente que se llama resistencia. Bueno, técnicamente es resistor, ¿no? Está en la parte superior de su componente básico, ahí dice resistencia, ¿ok? Selecciona esa resistencia, ¿ok? Y llévelo, allí está bien en el medio, vamos a dejarlo en el medio a modo de prueba. Listo. Sí, está muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Ahora vamos a utilizar un LED, ¿ok? Perdón, antes ve que la resistencia tiene un valor, dice 1 kilo ohmio, ¿verdad? Sí, acá. Ya está, 1 kilo ohmio, perfecto, ahí lo dejamos. Ahora va a utilizar un diodo LED. Va a colocar el diodo LED, un terminal, el ánodo, tiene que estar conectado con la resistencia en la parte inferior. Vamos a ver, desplace su diodo LED, ajá. Y el ánodo es el que tiene que estar conectado con ese extremo del... Ajá, haga clic. Listo. Ya está, verificamos. Haga un pequeño zoom para ver la conexión para que la vea. Acérquese un poco más.
Acérquese con... Bueno, ahí usted dominó, ya no usa el scroll, sino que... Ajá. Ahí está, ahí lo vamos a ver mejor. Ahora mire, acérquese el puntero del mouse en uno de los terminales del diodo LED para ver qué terminal ha conectado. Esta. Ajá, y ahí dice cátodo, ¿verdad? Listo, entonces mire, yo voy a hacer una representación electrónica, un diagrama electrónico, luego de que usted termine de hacer la conexión para que entienda qué es lo que ha hecho, ¿sí? Vamos a hacer las conexiones ahora. Recuerda el cable color rojo, vamos a conectar con el cable color rojo el positivo de la batería. Sí, para que vea cómo es su conexión. En un tamaño que usted considere adecuado, ¿no? Que pueda verlo. Ajá, listo. Ahora, selecciona el cuadrado verde, va a cambiarlo a color rojo. Esa es buena práctica, ¿no? El rojo es positivo, siempre, y el negro, negativo. Va a colocar en donde están esos cablecitos de la pila, ve que hay unos cablecitos de color rojo. Ya, listo, ve que dice positivo, haga clic. ¿Ya? Listo, ahora llévelo al extremo de la resistencia que está en la parte superior. ¿Acá? No, la resistencia, ¿dónde está la resistencia? Vamos a ver su resistencia en la parte superior de su resistencia. Ya, en la parte superior, allí. Listo. Lo dejo. Haga clic y escape. Listo. Escape, listo. ¿Qué hizo ahí? Ya hizo una conexión de la batería con un extremo de la resistencia. Luego, el otro extremo de la resistencia ha ido con el ánodo del diodo. Y lo que falta para cerrar el circuito es el terminal negativo. Vamos a hacerlo. Cable negro. Y lo va a colocar en el cable negativo y llévelo al cátodo del diodo, es decir, abajito del pin del diodo, eso, pero no en el ánodo, sino en el cátodo, allí. Ahí, listo. Listo, sí, suelte, presiona escape. Listo. Uy, no salió. Ahí, otra vez, inténtenlo. Ahí. Es práctica nada más. No hay. Listo, ahora sí. Ya, escape. Correcto, mire, ya terminó. Ahora por favor le voy a pedir que deje de compartir su pantalla porque yo le voy a enseñar lo que ha hecho, pero en un diagrama electrónico, ¿ok? Un esquemático. Deje de compartir su pantalla. Listo. Listo, ahora yo voy a compartir mi pantalla. Un momento, toda la pantalla y ahí está. Para yo poder realizar este diagrama electrónico, no voy a usar el programa Tinkercad, porque como le había indicado, el Tinkercad les permite realizar un diagrama pero pictórico, con la silueta, con la forma de los componentes como es físicamente. Ahora va a ver cómo es un diagrama electrónico. Entonces mire, esta es la pantalla del software Proteus, que más adelante se lo puedo pasar. Igual es parte del paquete que está dentro de las librerías. Ya depende de usted si lo quiere dominar. Por ahora, con Tinkercad es lo que más va a trabajar. Más avanzado ya poder utilizar el Proteus. Entonces, mire, yo voy a utilizar el software para primero elegir una batería. En este caso todo está en inglés, debo elegir una batería, en este caso se llama Cell. Hago doble clic, luego resistencia es resistor, escribo res. Lo estoy haciendo un poco rápido porque es algo que no necesariamente usted tiene que saber, sino que solamente como conocimiento de cultura general, para que vea cómo es que se hace un diagrama electrónico. Y finalmente el LED, ya está. Miren, voy a colocar mi batería en el medio, ahí está. Esa es mi batería. Mi batería va a ser de 9 voltios, entonces tengo que modificar este valor de 1.5, le voy a colocar un valor de 9. Ahí está. Ya ve que este es el símbolo, el diagrama electrónico de una batería. La resistencia la estoy colocando aquí. Vea que aparece identificado como R1 y debajo aparece un valor de 10K. Yo voy a colocar un valor de 1K. Ok, un momento, 1K, sí, listo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tengo que elegir el diodo LED que yo elegí de color.
Y ahí está. Y dice, miren, D1, ¿ok? Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que usted hizo, mire, mi batería, el positivo es lo que está aquí. ¿Cómo diferencio el positivo de la batería? Es porque es el lado superior y es el más largo. Es el más largo, ¿ok? El más largo es el positivo y el más cortito es el negativo. Exacto, exacto. Exacto, muy bien. Sí, es así tal cual como dijo. El positivo lo voy a conectar con un extremo de la resistencia. Eso es lo que hicimos. Luego el otro extremo lo voy a conectar al ánodo de este diodo, al ánodo. Y finalmente, para cerrar el circuito, el cátodo lo voy a conectar al negativo de la pila, de la batería, en este caso 9 voltios. ¿Okay? Este diagrama que acabo yo de realizar, esto es el diagrama electrónico o esquemático electrónico o esquema electrónico, ya depende de la bibliografía o el autor. Yo le prefiero decir diagrama electrónico, ¿no? Porque es aquí donde se ve cómo funcionan los componentes, la simbología técnica. Como le había indicado, Tinkercad lo que le da es una visualización del tipo pictórico, donde usted ve la forma de los componentes, ¿no? Ve cómo es tal cual, como si fuera la vida real. Eso también es una ventaja porque para las personas que no se han familiarizado mucho con la parte electrónica, les permite entender más rápido. Entonces yo voy a hacer las conexiones rápido para que tengamos el mismo circuito. El negativo lo voy a colocar con el negativo, lo voy a más simétrico. El positivo es lo que hice, lo voy a conectar con la línea y ya está conectado, y ya está, y acá darle un valor de 1 kilómetro. Listo. Si yo le doy simulación al Tinkercad, ¿qué va a pasar? Mire, voy a darle simulación y el diodo LED acaba de encender. Mire, le voy a dar un zoom. Ve que está en rojito, lo voy a detener. Detengo, está opaco. Le doy simulación y ve que se ha encendido. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo hago lo mismo en mi Proteus? El Proteus también tiene una parte de simulación, como un botón de play. Le voy a dar play y vean cómo se ilumina el diodo. En este caso el diodo es un diodo de color amarillo. Si le doy a stop, stop. Opaco, negro, ¿no? Y si doy simulación, ahí me sale. Ahora, el Proteus tiene una ventaja, que es una herramienta que me permite a mí entender cómo es el flujo de la corriente eléctrica. Como le había explicado, ¿no? Imagínense que la corriente eléctrica son como pelotitas que están dentro de un río y el río está con un caudal fuerte y están avanzando y las pelotitas avanzan. Solamente se lo voy a mostrar para que vea. La opción es sistema, me aparece opciones de animación, hago clic a una configuración, le doy a aceptar y ve ahora, miren la diferencia. Ve cómo aparece unas flechitas de color rojo y unas flechitas de color azul. Sí. Ya. Esas flechitas lo que indican es el sentido convencional de la corriente. No es el sentido real. Esto es, como lo indiqué, a nivel académico, didáctico, se entiende de que la corriente está fluyendo de positivo, pasa por la resistencia, pasa por el diodo y llega al negativo, ¿ok? Esto es de manera didáctica, pero originalmente es al contrario. Los electrones tienden a viajar al sentido de mayor potencial, o sea, es al revés. Pero ya es una convención para el análisis de circuitos en electrónica, de que la corriente tiene ese sentido, ¿no? A nivel didáctico, pero en sentido estrictamente hablando es al revés. Pero es válido y se maneja y se va a mantener, porque es una convención que ya se ha realizado, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire, como le había indicado, su Tinkercad tiene una herramienta que vamos a usar ahora. ¿Cuál es esa herramienta? Es el multímetro. Entonces, miren, vamos a ver. Yo voy a seleccionar mi multímetro, que está en la parte inferior, lo voy a seleccionar
Voy a seleccionar voltaje. Listo. ¿Dónde voy a medir voltaje? ¿Sabe dónde voy a medir voltaje? Voy a medir voltaje en el diodo LED. ¿Okay? Yo voy a hacer la conexión primero y luego usted lo va a realizar. Así como hay positivo y negativo, vamos a respetar esos colores. El rojo es positivo, el positivo lo coloco y lo voy a conectar en el ánodo de mi diodo. Ahí está. Y el negativo, que es color negro, lo voy a colocar en el negativo y lo voy a conectar en el cátodo, aquí. Ahora vea qué es lo que pasa cuando le doy play. Automáticamente ve que en la pantalla se visualiza ahí 1.95, dice. Voltios, muy bien. 1.95 voltios. Es el voltaje, es la tensión, es la diferencia de potencial, en este caso del diodo. La pila, recuerde que es de 9 voltios. La pregunta es, si esta batería tiene 9 voltios, y en este LED, asumamos que son 2 voltios, vamos a redondear a 2 voltios, ¿ok? ¿Dónde cree que exista el otro voltaje para complementar los 9 voltios? Acá tenemos 2. Y acá tenemos 9 voltios. ¿En qué otro componente vamos a encontrar el voltaje restante para que sume 9? En el positivo. ¿En qué componente? ¿Cómo se llama este componente? Este componente. La resistencia. En la resistencia, muy bien. Entonces, mire, yo he medido solamente voltaje en el diodo. Ahora lo que voy a hacer es medir voltaje en la resistencia. ¿Cómo se hace eso? Igual, voy a elegir otro multímetro, voy a medir voltaje, voy a colocar mi cable color rojo, voy a mi positivo, voy a ir al positivo de la resistencia y el otro extremo voy a realizar la conexión. Se me cambió el color, vamos a dejarlo en rojo para que no haya confusión. Ahora sí en negro y ahí está el otro. Allí. No se ve muy bien, pero estoy colocando justamente el cable en el medio entre la resistencia y el diodo. Ahí lo estoy colocando, ¿sí? Abajito, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué tal? Yo voy a medir, voy a darle play, perdón. Va a ver ahí, va a ser la suma. Si tiene su calculadora, sume, vamos a ver. Allí está. A ver, sume. Necesito que sume. 7.04 voltios más 1.95 voltios. ¿Cuánto es el resultado? 9. ¿Exactamente da 9 la suma? No, a ver. Ajá, sume, tiene que sumar. Tiene que usar su calculadora o papel y lápiz. No, la calculadora. 7.04 más 1.95. Sale 8.99. 8.99. Ese valor es muy cercano aproximadamente a 9 voltios, ¿verdad? Ahora, para salir de la duda, ¿qué tal? Yo voy a medir voltaje en mi batería. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conectar el negativo. Aquí hay un espacio para un negativo. A ver, ¿puedo colocarlo acá arribita? ¿Me reconoce? No me reconoce. Voy a conectarlo aquí, vamos a ver si me conecta. Bueno, ahí me reconoce. Directamente en la batería vamos a medir. Directamente en la batería. Y acá sí lo puedo colocar en el positivo. Ya está. Le voy a dar play. Ahí está, mire, justo lo que me dio. 8.99. Lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente. Este circuito es conocido como un divisor de tensión. La fuente principal aquí es la batería de 9 voltios. Nosotros, para energizar un diodo LED, no podemos energizarlo con cualquier voltaje. Por lo general, los diodos trabajan con un voltaje, dependiendo del color, de 2 voltios, 2.2 voltios, ¿ok? Si usted le aplica un voltaje de 9 voltios,
va a quemar su diodo, ya no va a funcionar. Si le aplica 5 voltios directamente, va a funcionar un momento, pero si le está dando de manera continua, ya se va a quemar su diodo. Entonces, lo que tiene que hacer siempre, asegurarse de que su diodo esté protegido. ¿Y cómo protege sus diodos? Con este componente. ¿Cómo se llama este componente? Resistencia. Entonces, cuando yo quiera colocar, energizar un diodo LED con un voltaje, necesito siempre colocarle su resistencia. En este caso, para no dañar el diodo, ¿por qué? Porque si le aplicamos un voltaje mayor de 2 voltios, se va a dañar su diodo y se va a quemar. Entonces, y esto de aquí nos va a dar una... Si yo le pongo, por ejemplo, 5 voltios, en ese instante no se va a dañar porque está la resistencia. Claro, si usted coloca 5 voltios y está conectado en serie con su diodo, no se va a dañar. Y aquí viene la explicación, mire. Aquí está la batería. ¿Qué significa que estén en serie? Significa que la resistencia y el diodo tienen un punto en común. Solo tienen un punto en común. Cuando vea eso, significa que esto está en serie. En serie. Veo la corriente cómo circulaba. Eso significa que la corriente está circulando. La corriente que circula por la resistencia y el diodo LED es la misma, ¿ok? No hay variaciones de corriente, simplemente realizan un único recorrido en ese circuito, o malla también se le conoce. Es lo más básico que se tiene como malla, ¿no? Una batería, la resistencia y el diodo LED. Yo como mido aquí voltaje, aquí para medir voltaje es diferente, el instrumento es un DC voltmeter, lo debo colocar aquí, lo debo colocar aquí, lo debo colocar aquí, hago mis conexiones, ve que hay un positivo y un negativo, ve que hay un positivo y un negativo, aquí hay un positivo y un negativo. Como lo habíamos visto en Tinkercad, ¿no? Recuerda el rojo y el negro, rojo y negro, positivo y negativo, lo mismo es para Proteus. Si le doy play, ¿qué es lo que pasa? Mire, 6.83 es el voltaje en la resistencia, 2.17 voltaje en el diodo LED y la batería es 9. Si yo sumo 6.83 con 2.17, el resultado es 9. Este software es más exacto, ya que se trata de un software muy utilizado para ingeniería electrónica, y nos da un acercamiento de cómo funciona. Es más exacto. Ahora, una cosa es la simulación y otra cosa también es cuando usted mida con su multímetro. ¿Okay? No le va a dar exactamente igual lo que ha simulado. Esta persona, por ejemplo, cuando mida su fuente de voltaje, no le va a dar exactamente 9 voltios. Le medirá 8.95, 8.96. Un voltaje por lo general inferior. Así que es bueno utilizar el simulador, sí, el Tinkercad es muy bueno para saber qué voltajes son adecuados para alimentar un diodo, pero cuando se utiliza ya esto de manera práctica, obviamente primero tiene que seleccionar adecuadamente el rango de voltaje, en este caso el voltaje DC. Ve que el técnico está usando ahí sus puntitas rojas y negras, ¿verdad? Aquí mire. Sí. Sí. Eso tal cual, bajo ese criterio de positivo y negativo, es lo que usted ha manejado ahora. Positivo y negativo. Positivo y negativo. Positivo y negativo, y el técnico también está haciendo eso. Positivo en la parte positiva y negativo en el lado negativo. De esa manera usted va a poder hacer una medición real de un componente cuando lo energice. Ahora, usted no tiene un multímetro. Sería bueno que ya cuando esté en el colegio, me imagino que en el colegio sí tiene su multímetro. Ok, si tiene su multímetro, va a tener que aprender a utilizarlo, va a realizar mediciones de voltaje, corriente. Ahora solo hemos medido voltaje. Lo único que hemos hecho ha sido medir voltaje en un circuito muy sencillo que es una resistencia y un diodo LED conectados en serie. Okay. Eso también es un concepto que en el curso se va a desarrollar
cómo se mide voltaje, cómo se mide corriente, conexiones en serie y en paralelo. Es parte de la electrónica básica que se necesita para pasar a Arduino a programar. Ya. ¿Ok? ¿Es necesario? Sí, porque como le digo, si usted se lanza directamente a hacer robotcitos y hay algún problema, no va a poder solucionarlo, va a tener que preguntar, va a tener problemas para identificar los problemas, las fallas, perdón. Entonces, la mejor manera es tener dominio del multímetro, y con el multímetro usted ya va a poder, haciendo mediciones, se va a enterar, no le llega voltaje a este componente, o este componente tiene un cortocircuito, o este componente, la resistencia está mal, está quemado, o el diodo LED se ha dañado. Es así como trabajan los técnicos. ¿Has visto los técnicos cuando lleva a reparar su televisor? Antes llevaba a reparar su televisor, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hacían los técnicos? Ellos ya sabían. Un multímetro. Tal componente tiene que darme tal medición, o en este punto tiene que haber cierto voltaje. Entonces ellos iban con su multímetro, medían, y en base a las mediciones decían, no le llega voltaje. Si no le llega voltaje es porque hay un problema, hay un componente que se ha quemado. Y empezaban a hacer seguimiento de las pistas, de los componentes, hasta que encontraban el componente. Cambiaban el componente. ¿Cuánto le cuesta ese componente? ¿Cuánto le cuesta cambiar esta resistencia? Esas resistencias cuestan 10 céntimos. ¿Cuánto le cobraba a usted por reparar su radio, su tele? Les costaba 50, 80, 70, 100 soles, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo el técnico? Simplemente destapó el equipo, empezó a realizar mediciones, detectó el componente, lo cambió, y eso lo hizo en menos de 1 hora, 2 horas de repente. ¿Cuánto invirtió? 10 céntimos. ¿Cuánto le cobró? 100 soles. Pero para encontrar ese componente, ese técnico no le está cobrando solamente por destapar y ver qué componente está dañado. Exacto. Todo el conocimiento, todo lo que ha estudiado para saber qué... Exacto. ¿Cuántos años? Exacto. Entonces mucha gente dice, no, oye, mira, por cambiar esto me estás cobrando 100 soles y eso te costó 20 céntimos. Me está haciendo recordar cuando yo tenía un colega y cuando yo fui por primera vez esas teles recién habían salido impresoras. Ok. Y dijeron para hacer una tarjeta. Ok. Y yo le vi a mi colega, yo le había llevado a mi colega. Y le digo, yo le pregunto, sí se puede hacer eso, ¿qué? ¿Pero cuánto me va a costar? Yo le digo, nada, usted no te más. He salido y mi colega me ha molestado porque me ha dicho lo que usted me está diciendo. Desde ahí, y ahora que estoy en educación para el trabajo, ahora a los chicos también les tengo que decir eso, ¿no? Claro, es así. Porque hay que sacar mano de obra, materiales, desgastes, tiempo. Exacto. Pues todo eso tiene que considerar, pero como le indiqué, la base de todo es conocer los componentes y usar correctamente ese multímetro. Sí. Es un proceso de práctica, ensayo. ¿Cómo tener el multímetro, maestro? Sí, justamente nosotros también podemos ofrecerle este multímetro que estamos aquí presentando. Es un multímetro muy versátil, fácil de usar, muy duradero y práctico para iniciar en el tema de la electrónica. Es muy bueno, es un buen multímetro. Aquí también en nuestro laboratorio lo usamos. A los chicos les enseñamos a usar el multímetro y cuando ya deciden de repente hacer un proyecto, me dicen quiero un multímetro, sí, nosotros, la empresa se le brinda, le puede entregar ese multímetro para que trabajen con eso. Como ya se han familiarizado con ese equipo, entonces ya tienen más práctico. Entonces, mire, ya entendemos el tema hemos hecho una revisión de voltaje, corriente, resistencia, el uso de la ley de Ohm, el multímetro, y luego pasamos a la simulación, donde vimos aquí cómo funciona un multímetro virtual con una resistencia y un diodo y una pila. ¿Ok? Usted ya cuenta con su kit en físico, ¿ok? Lo que podemos hacer ahora va a ser un ejercicio que le permita a usted dominar las conexiones,
realizar el cableado en su circuito que vamos a hacer ahora. Voy a detener un momento para luego pasar a esta segunda parte de ya